Monty Peiró. ¿Qué pasa, Escaliburcio? Ahora soy Marcos Baño. Es verdad. ¿Qué pasa, Marcos Baño? Uf. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Es una época de cambios, porque cuéntanos desde dónde estamos grabando. Pues estamos en mi nuevo piso. En tu nuevo piso. Sí. Porque has renunciado a Madrid, por lo que veo, ¿no? Bueno. Te has rendido con Madrid. Me he rendido, parece ser. Ahora tengo un piso nuevo en Valencia. Ajá. Y estamos aquí, que solo hay estas sillas, Uh-huh. dos sillas de plástico y, Sí. y dos sillas que me ha regalado un colega y poco más. Poco más, no hace falta más de momento. Luego sí que te hará falta más, obviamente. No Claro. puedes vivir una vida Sí. plena con solo 4 sillas. Esta mañana he firmado la hipoteca. Francamente, bueno, se ve que he estado allí y que he hecho Ujú. todo eso, pero yo no estaba allí. No sé quién era esa Ya. persona que estaba allí firmando cosas, pero desde luego yo no era. Has tenido despersonalización, Estaba disociadísima. disociación. He tenido Ujú. todo, pero ya está. Lo Ya he está. hecho. Bueno, Me han dado aquí unas está. llaves y ahora puedo entrar Ujú. aquí. Parece ser que un banco me ha dejado el dinero Claro. y ahora yo lo voy a tener que devolver con unos intereses bastante horribles, pero bueno, Ujú. yo qué sé, no lo sé. Es un primero, por lo tanto mi plan de si todo sale mal saltar por el balcón, No, no. no te vale. A ver, si te tiras, tenemos una churrería justo aquí abajo. Si te tiras a la cacerola de aceite hirviendo, igual puedes morir en una agonía bastante horrible. Sí, Cosa que no recomiendo, la verdad. no es muy busca- recomendable, la Busca verdad. otra opción. Así que bueno, pues tendré que buscar otra opción que es seguir pluriexplotada, Ujú. explotándome a mí misma en 17 trabajos para poder pagar mis cuotas y no tener que tirarme por el balcón y acabar en una churrería. Ujú. ¿Se te ve emocionada con Sí. todo esto? Estoy emocionada, pero o sea, es que no sé cómo estoy, de verdad. O sea, supongo que esto, quiero decir, supongo no, sé que esto es bueno, pero todavía no lo veo. Ya lo veré. Ahora mismo simplemente estoy como check. Vale, pues ya está. Otro cambio en mi vida. Otro cambio, venga, uno Ujú. más. Me compro un sofá. Vale, pues el primero que he visto. Me da igual. Mm. Bueno, te digo una cosa, podría ser peor porque podríamos estar en ese avión en el que se han Ujú. puesto a cantar Marta Sánchez y Carlos Baute. Cierto, podríamos estar ahí, pero no estamos. Podríamos estar ahí, que ya sería, desde luego, muchísimo peor que mi situación. ¿Qué horror es ese? O sea, por si no es bastante horrible claro. tener turbulencias y tal. Ujú. Es el horror de la gente osada que cree que es universal, ¿no? Lo que ellos hacen es universal. Ya no me refiero a Carlos Baute y Marta Sánchez en este caso, de creer que su música o ellos mismos Además, son colgando en tus universales. manos, que es una cosa que ya pasó hace muchísimo. Es conocido que en muchos vuelos y tal pasa, ¿no? La otra vez que lo vi hace un par de meses, era como una congregación cristiana que se pudo todo el mundo a cantar con la guitarra acústica, Uf, todos a cantar. Hijos de... No puedo con esa gente. Y se pusieron a cantar a Dios y no sé qué. Te digo una cosa, Melendi, mira, Ujú. es verdad que Melendi en un avión, No, Melendi en un avión no es el ejemplo. pero por lo menos no cantó. Hizo que menos se no. cancelara el vuelo y que volvieran atrás y te montó un pollo, sí, pero no cantó. Melendi- Ojo, respect. Melendi, aquella vez que la lió en el avión, no hizo lo peor que podría haber hecho en un avión, que era cantar. Que era cantar, exactamente. Hoy vamos a hablar de Melendi, mira lo que te digo. Ah, sí, vamos Sí, a hablar de él. vamos a hablar Oye, de él. Qué bien. Mm. Pues, ¿qué más? ¿Ha pasado alguna cosa más? Bueno, ha sido el 8 de marzo. El 8 de marzo. Bueno, Felicidades, luchadora. gracias. Mujer, mamá, sensible, bella. Sí. Nada, pues Las bueno, más guapas, las luchadoras. las más guapas. Damos vida. Felicidad, feliz día. Feliz día. Bueno, pues otro 8 de marzo pasó algo. Y es que puse la misma foto que pongo todos los años en mi Instagram. Sinceramente escribí un post a las 7:30 de la mañana, como un poquito de relleno. O sea, yo no pensaba qué tal. Y de repente como que se me viralizó la movida. Y aparecieron señores a insultarme. Como los viejos tiempos. Sí, y tengo que decir, Marcos, que fui feliz. Lo sé. En los últimos meses, el día más feliz de mi vida ha sido el otro día cuando vinieron señores a decirme que ya no hay machismo, que las mujeres ya tenemos todo. O sea, es que, de verdad, qué feliz que fui porque insultar señores Sí. me he dado cuenta que es mi verdadera vocación. Tengo que decirte que la foto lleva como 1500 likes, la compartió muchísima gente, gente famosa, y solo llegaron 4. O sea, yo esperaba más. Yo a las 10 de la mañana decía, si ya son las 10:30 y tenemos 2, este día va a ser épico. Ya, fue un poco No. decepcionante la recta final, ¿no? Esperabas Sí, porque como solo más aparecieron movimiento. 2, luego había uno que viene todos los años a insultarme, que ese lo tengo restringido, que el pobre está ahí hablando solo. Y luego uno que dijo, son mujeres, no piensan, que es como, bueno, esto...
Pero los es entrañable dos... Es entrañable, sí. esa gente. Pero de verdad que vinieron dos señores muy buenos, de mucha calidad, y me hicieron muy feliz. Sí, porque a mí insultar a un señor en Instagram es que me gusta. ¿Qué te voy a decir? Me hace feliz. Y que además contestan a todo el mundo el que les insulta. Claro, sí, súper. Ellos, de verdad, les quiero muchísimo y me hicieron muy feliz. Y bueno, pues ya tengo muchas ganas de que sea... ¿Cuál es el otro día? El Día contra la Violencia de Género, el 21 de noviembre o no sé qué de noviembre. Ya tengo muchas ganas de que sea para hacer otro post. Para hacer otro post y que vengan los señores. ¿Empezamos? Empezamos. Cosas que no... Que no, coño. Hay una cosa que me di cuenta el otro día. Yo creo que es una cosa que ya está curada, ¿vale? Es una cosa que creo que las nuevas generaciones ya han resuelto, ya con el trap y la gente joven en general ya ha resuelto. Pero creo que nuestra generación se va a quedar ya mal para toda la vida, que es el tema de los apodos. Es una cosa masculina. Sobre todo los apodos positivos. Vale. Los apodos positivos, llamar a alguien el crack, el figura, el tal... ¿Cuántos ejemplos hay de esos? 1000. Pero ya cualquier apodo, el chino, el negro, lo que sea. Es muy raro encontrarse apodos para mujeres. Ya, es verdad. Y que sean positivos. Porque negativos siempre son orientados al tema sexual y al temas despectivos en general. Es verdad. Y digo que creo que está curado, en cuanto que creo que sí que, joder, todas las traperas y todo esto, todas tienen apodos, todas son apodos. Entonces creo que es una cosa que ya está un poco desactivada. Pero vamos, simplemente quería mencionarlo porque es una cosa que me parece como injusta, ¿no? Joder, todo el mundo tiene derecho a sus apodos. A tener un apodo. Claro que sí, no Escaliburcio, porque Escaliburcio es una mierda. Si tenéis un apodo y la oportunidad de tener un apodo, elegid uno guay. Elegid uno guay. Sí. Pues mira, mi cosa que no es esto de echar la culpa a una tía por alejar a un tío de sus amigos cuando literalmente le está salvando la vida. ¿Sabes? La gente diciendo, es que desde que está con esta, madre mía, qué manipuladora, es que no le deja salir, ahora ya por su culpa ya no se mete coca y ve películas, ¿sabes? O sea, es como... quiero decirte, qué hija de puta, ¿eh? Le está alejando de la cocaína y del alcohol y de pues eso, le está salvando la vida. ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! Joder, con el futuro que le esperaba con 50 años. Con ese ictus tan prometedor. Ese ictus que estaba esperando agazapado con unas ganas. Claro, fíjate, le va a privar de la experiencia tan maravillosa que supone tener un ictus con 43 años. Claro, ¡Qué hija de puta! Nos ha privado de ese derecho que tenemos nosotros, como sus colegas de farra, de dejarle totalmente de lado cuando tenga el ictus. Exacto. De abandonarle por completo y que se quede viviendo con su madre ya para lo que queda de su vida. Exacto. Pero esto es fuerte, pero esto pasa, ¿eh? Sí, y siempre pasa en el mismo sentido. Siempre es una tía la que... como que domestica cuando a lo mejor ese tío estaba como desesperado por tener cualquier plan que le permitiera ser una persona funcional más de 2 días a la semana. Es que esa ha sido una de las grandes mentiras que nos hemos contado todos toda la vida, que es que los que se echan novia, calzonazos, no sé qué, los tíos han deseado toda la vida emparejarse, tener la vida más fácil, follar todos los días. Es perfecto. Sobre el papel, obviamente, estamos hablando de teoría. Pero lo que me refiero es que lo tratamos todo como si fuera súper malo y fuera una imposición. Y dice, no es ninguna imposición. Es él el que quiere hacer todo eso. Es él el que quiere quedarse en casa, estar tranquilo, tener pareja y disfrutar de la vida de buen rollo. Claro. No tener que perder el tiempo en... ¿Dónde? ¿A Bananas Maxi Disco? Bueno, ahora ya no, porque hace 20 años que he cerrado. No, pero da igual, arrastrándote por ahí por cualquier bar. Por cualquier bar. Haciéndote cocaína con personas que te están dejando la oreja a la plancha, hablando de vete tú a saber qué, para luego estar 3 días de resaca con que además esas... o sea, una salud bucodental que también se ve muy perjudicadita, ¿sabes? Claro, te quiero decir que tu novia te está salvando la vida y te está ahorrando 15.000 euros en implantes. Que venga quien sea, ¿sabes? Que me manipule lo que haga falta, pero yo quiero desaparecer de aquí, no quiero seguir viviendo esta mentira, es ridículo. En fin, pues eso. Señoras, señoras. Marcos. ¿Qué pasa, Montipeiro?
Estamos aquí, como hemos dicho, sentados en mi nuevo piso. Un piso que me deja con literalmente 12 euros en el banco y una hipoteca con un interés a tipo fijo abusivo, a espera de que en un futuro pueda renegociarlo o subrogar la hipoteca a otra entidad para no tener que dedicar mi vida a pagar intereses a una entidad bancaria. Yeah. Estamos aquí básicamente con 2 sillas, pues porque por 12 euros es que no me venden ni una mesa LAC en el IKEA, ¿no? Así que pues comodidades como los muebles pues tendrán que esperar. Y bueno, es broma, tengo muebles, pero aún no he hecho la mudanza. ¿Por qué? Porque son fallas, porque Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros y mi movida con todo esto es una gincana de complicaciones y la última era las fallas. Tengo una falla gigante, una de las de primera categoría, debajo de mi casa, nueva, con lo cual no puedo meter aquí un camión de mudanzas, porque, en fin. No. Así que tengo que esperar más. Me hacía ilusión que lo primero que hiciera en mi nueva casa fuera grabar el podcast, porque después del striptease emocional que vengo haciendo esta temporada, pues qué menos que ir también compartiendo los finales, los cambios de etapa o lo que cojones sea esto. Y supongo que muchos y muchas de nuestros oyentes, que son unos bonicos y me escriben mucho para preguntarme cómo estoy y cómo voy, o para compartirme sus procesos, se alegrarán de saber que ya tengo mi casa, vacía, desconocida, extraña, pero mía. Es curioso porque empezar cosas no es nada nuevo para mí. He empezado a lo largo de mi vida muchas cosas desde cero y me he metido en cosas totalmente desconocidas hasta entonces. Estudiar una segunda carrera a los 30, aprender idiomas, tocar nuevos instrumentos, asumir retos profesionales, hacer radio. Todas son cosas que en algún momento tuvieron su día 1 y que eran totalmente extrañas para mí. Y podría decir que incluso se me da bien, muy bien, empezar cosas nuevas y no desmotivarme por el camino. Ser capaz de asumir la incertidumbre y la incomodidad que supone verme desarmada frente a algo y sentirme incompetente y novata. Pero eso es algo que a mí pues se me da bien. Sin embargo, con todo este proceso no estoy sintiéndome así para nada. Empezar de cero en lo emocional parece ser, por lo visto, que es otra película. No me sirven mis habilidades, no he podido extrapolar lo aprendido anteriormente a esta movida. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo va a ser, si es que ahora esto va a ser de otra manera, porque de momento todo ha sido bastante horrible, pero tenía la excusa de la liminalidad física, del limbo inmobiliario. Necesitaba mudarme. Ok, ya tengo casa. Me queda afrontar el último rito de paso, la mudanza. Y aquí estamos. Pero no voy a hablarte de empezar de cero, de mudanzas o de intereses a tipo fijo y de que definitivamente la culpa es del capitalismo, que eso, por supuesto. Vengo a hablarte de un mix de cosas que tienen que ver con los ritos de paso, la identidad, los tatuajes y Melendi. Casi nada. Venga. Y tú me dirás, ¿pero qué absoluto desparrame es este, Monty Peiró? Vayamos por partes. ¿Qué absoluto desparrame es este, Monty Peiró? Vamos a ir por partes, ¿vale? Porque todo esto en mi cabeza tiene algún sentido. Creo conveniente que recordemos la paradoja Astur de Melendi, una teoría que desarrollé en la primera o segunda temporada de nuestro podcast, pero que quizá para nuestros oyentes más nuevos, pues esto sea desconocido. Sí. Yo me preguntaba en aquel momento por qué Ramón Melendi había cubierto su pecho con tatuajes de estilo neozelandés, tribales de inspiración maorí, puesto que a priori Ramón no tenía nada que ver con esta cultura. Sin embargo, en su canción Asturias nos daba la clave para descifrar este enigma, que no es apropiación cultural, sino que es algo muchísimo más profundo. Concretamente, nos daba la clave en los versos, y es que tengo un sentimiento de esos que llevas tan adentro. Cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento. Melendi expone que existe una correlación entre la lejanía de su patria y su sentimiento de pertenencia. A más distancia, más patriotismo. Y, utilizando la herramienta Antipode-Map, he comprobado que efectivamente las antípodas de Asturias son Nueva Zelanda. Es decir, la mayor distancia a la que Melendi puede estar de Asturias es cuando se encuentre en Nueva Zelanda. Y por tanto es allí donde más asturiano se sentirá. Y es por eso que el tatuaje maorí que recubre su pecho es en realidad una declaración de amor a su Asturias natal y nadie va a convencerme de lo contrario. Es precioso. Es increíble esto. Es que es así. Es que es así. De hecho, tengo la posibilidad muy real de exponerle esto a Melendi, porque yo ahora mismo estoy a medio grado de separación de Melendi. No descarto exponérselo. Yo creo que le gustaría y es posible que compusiera una canción con esto, ¿eh? Hostia, que sería un bucle ya, ¿eh? Sería muy guay. A ver, yo creo que le gustaría porque dejaría de... O sea, porque de repente ese tatuaje tendría un sentido. Ya. Dejaría de ser una gilipollez y sería algo hasta bonito. Hostia, súper profundo. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero significado del tatuaje maorí? Son un símbolo sagrado, una señal de pertenencia a un pueblo y un compromiso con su cultura. Concretamente, para las mujeres, el tatuaje en la barbilla o
o moko kawaii, es algo completamente identitario. Se cree que cada mujer maorí lleva un diseño en su interior y cuando están listas y han alcanzado ciertas metas, el tatuador saca ese diseño fuera y lo plasma en su barbilla. Es una manera de afianzarse en quién son y de dónde vienen. Si alguna mujer maorí se ha tatuado en la barbilla a Don Pelayo porque también siente que a mayor lejanía de su tierra más maorí se siente, pues es un tema que yo no lo sé, ¿vale? Pero que me gustaría muchísimo. El caso es que por la globalización y las leyes coloniales inglesas que prohibieron los tatuajes tradicionales y también prohibieron que los niños hablaran su lengua maorí, entre otras muchas medidas claramente asimilacionistas, la cultura maorí se fue diluyendo y el tatuaje tradicional se fue asociando al crimen y a las bandas. Pero en los 80 empezó un movimiento de resistencia y recuperación cultural a fin de plantar cara a esta tendencia que amenazaba con hacer desaparecer su preciada cultura. Muchas mujeres maoríes lucen hoy con orgullo sus tatuajes faciales como símbolo de resistencia colonial y como un mensaje de orgullo identitario. En 2016, Nana Yamauta se convirtió en la primera miembro del Parlamento del mundo en llevar un moko kawaii. También el año pasado, Orini Kaipara fue la primera presentadora de Prime Time de Nueva Zelanda en lucir un tatuaje facial. Sabemos que los tatuajes son usados como marcas de identidad y como ritos de paso por muchas culturas. Yo misma me tatué este verano en una especie de ritual que daba paso a mi nueva situación y lo sentí como una historia que le contaba a mi propio cuerpo sobre la importancia de no dejar de afrontar el dolor si sabemos que después de él vendrá algo que necesitamos. De momento, tengo el tatuaje y tengo el dolor. Lo de después empieza en esta casa, que de momento, aun siendo mía, la siento en las antípodas de ser mi hogar. Espero que como Melendi, ahora que me siento más lejos de mí que nunca, sea cuando pueda empezar a sentirme más yo. Porque a veces hay que reconocer algunas cosas. Y no estoy hablando de la contribución de Melendi a la filosofía, que también, sino más bien de la realidad que supone que no es posible ninguna transición sin dolor y que como los tatuajes, duele al hacerse, pero luego con el tiempo miramos el dibujo en la piel y no recordamos el dolor, sino la belleza y la identidad que nos proporciona. Y esto sirve para la transición, el tatuaje, o irnos al punto más lejano para sentirnos más nosotros mismos que nunca. Estás en un constante avanzar y, bueno, avanzar. Dudo que sientas un avance. No, hombre, sí que avanzo, claro. He avanzado porque físicamente... o sea, estás avanzando en lo estrictamente real. Claro, o sea, voy a vivir en esta casa que estoy aquí ahora mismo diciendo, bueno... Sí, yo te estoy viendo en shock. Sí, estoy completamente en shock. Claro, es que para ti es prácticamente... Tiene las mismas emociones que tengo yo y no es mi casa. Claro. En el sentido de que, claro... Es que tampoco es mi casa. Quiero decir, sé que es mía porque hay un papel que me han dado que lo pone, pero... Es la primera vez que estoy aquí y seguramente estoy tan extrañado como tú. Sí, es que yo de verdad que yo no estoy aquí. Aquí hay una persona que soy yo. Pues es un poco como la invasión de los ultracuerpos, o sea, sí. no sé qué... Es normal, es bastante normal. Además, hay ciertos muebles, hay ciertas señales de uso en el piso, es extraño. Es que es No, claro, porque el piso está para pintar, que el pintor vende esta semana, y claro, este piso ahora mismo es como el cementerio de la vida de dos personas que se divorciaron y que aquí construyeron una vida que ellos... No lo hicieron muy bien, creo. No, porque se compraron el piso en el 2007, pues calculo que un par de semanas antes de que estallara la crisis. Pues estas personas pagaron una cantidad absurda por este piso y luego la vida pues se les torció y dejaron aquí a modo como algunas señales que delatan que aquí hubo vida antes que yo y que bueno, pues vamos a ver, estas personas hoy me han deseado que sea muy feliz aquí, lo han dicho yo creo que con honestidad y con sinceridad y es curioso, ¿no? Porque claro, a mí me raya si pienso eso, si pienso todo lo que seguramente se ha vivido aquí antes de que... Porque mi antiguo piso, el que compré anteriormente, era nuevo. Claro. Es distinto. Es distinto. Claro. Yo creo que es más fácil rápidamente asimilar un piso nuevo. Claro. Porque es como te compras cualquier cosa que es nueva, te la compras en una tienda y ya es tuyo, ya forma parte de ti. Claro. Yo tengo un ritual, que es una cosa que tú no puedes hacer porque es un piso. Tengo un ritual que cuando me compro algo, o al menos lo tenía, ya no lo tengo, hace mucho tiempo que no lo hago, pero cuando me compro algo nuevo que puedo transportar, me lo llevo al váter. ¿Por qué?
porque es como una especie de intimidad que desarrollo con el objeto en sí y lo ojeo, no sé. Me compré cuando vendían CDs, o lo siguen vendiendo, pero yo ya no, nadie se compra CDs. Cuando me compraba un disco nuevo, me lo llevaba al baño y ojeaba las letras y todo en el baño. Y era como una especie de ritual de bienvenida a que ya ves tú, los objetos, qué culpa tienen de ese recital. Pero a mí me hacía sentir como introducirlos dentro. Tú no puedes hacerlo porque obviamente es la casa la que te acoge a ti. La verdad es que ya te digo, yo no sé qué voy a hacer. Ni siquiera tengo planificada la mudanza, la tengo que hacer en una semana. Bueno, pues ya veré, iré viendo, supongo. Afortunadamente hay muchísima gente, muchos colegas que me van a ayudar. Hoy, sin ir más lejos, ya nuestro amigo Javi me ha montado 2 sillas que me las ha regalado mi amigo Richie. Así que todo va... Todo irá. Yo estoy ya como, ¿sabes? Si en el estado en el que estoy he conseguido que me den una hipoteca y comprar un piso, supongo que ya he hecho lo más difícil, ya está hecho. A ver, un conductista te diría que básicamente estás haciendo lo que toca, que es ir haciendo hasta que tu cuerpo diga, no, claro, tu cuerpo y tu mente diga, estás en ello, pues voy a tener que ponerme yo a ello también. Exacto, sí, eso es lo que yo hago todo el rato. O sea, yo en ningún momento yo no me he dejado en este tiempo, yo no me he dejado caer y he apagado el móvil y he dicho, no, voy a llorar 3 días en la cama. Yo he llorado, pero mientras hacía las cosas. O sea, yo de camino a ver este piso lloré, de camino a cuando me confirmaron que me aceptaban la oferta, lloré muchísimo. En Finisterra estaba cuando pasó eso. Lloré cuando el banco me confirmó la hipoteca. Yo he llorado todo el rato y todo el rato he sentido que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, pero lo he hecho porque algo habrá que hacer. Te falta llorar aquí. No, ya he llorado aquí. Antes de que tú vinieras he llorado aquí. Perfecto. He llorado muy poco, ¿eh? En mi cabeza iba a llorar mucho más. Vale. He llorado poco. Sí, he venido esta mañana con mi madre y cuando se ha ido mi madre y he estado sola aquí ha sido como... Qué random. Pero bueno, yo qué sé. Pues bueno, he comprado un piso y ahora lo tendré que pagar. Que hoy lo hablaba con mi asesor porque yo ya he tenido una hipoteca, una subrogación de hipoteca, una extinción de condominio, que es cuando tú te sales de una hipoteca, y otra hipoteca. O sea, ya lo único que me queda es que... plantar un árbol te queda. No, de figuras de estas, así me queda que me la quiten. Solo me quedaría que me la quitaran. Un desahucio. Un logro... Te falta ese logro. Sí, pero es como que no sé por qué yo en 2 años de repente venga a hacer hipotecas, a deshacer hipotecas, a subrogar hipotecas y no sé qué me ha dado a mí con esto. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Pero bueno, pues yo qué sé, aquí estamos. Toda la gente que me escribe y que me pregunta, estoy avanzando, se está saliendo del hoyo, aunque sea sin darme mucha cuenta, pero por eso. Estoy en shock. Estoy pensando también, claro que yo no sé decorar, mi concepto de decorar es el de un heavy de 14 años. Yo pondría ahí un póster de Iron Maiden y a lo mejor uno de Skid Row y ya está. Monty, todo va a ir bien. Es normal que estés así, pero sí. Bueno. ¿Tú te sientes más valenciano cuanto más lejos estás? No. ¿Tu sentimiento patriótico? A ver, sí, es verdad. A ver, lo que pasa que no creo que sea cuanto más lejos. Yo creo que donde más valenciano me siento es en Madrid. Tal cual. Entonces quizás te puedes tatuar un oso, el oso del Madroño, o un botellín de Mau o algo de eso. Tiene sentido. Para recordarte... O la cara de Ayuso. También. A mí de verdad que la teoría esta de Melendi me parece... O sea, está feo porque la he hecho yo. Está bien. Es una teoría mía sentido. Y está feo que me eche flores, pero es la hostia, ¿eh? Es la hostia, sí. Es la hostia. Vale, pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir. Cosas que sí. Monty Peiro. La creación de contenido es muy complicada. Y llevo unas semanas bastante seco. Por suerte ahí has estado tú contando todas tus intimidades más dramáticas para hacer llorar a toda nuestra audiencia que se ha sentido enormemente identificada contigo. La gente nos paga para que le hagamos llorar. Bueno, eso se va. Yo de verdad necesito que eso cambie. Yo necesito volver a... Sí, no es sano.
No, o sea, yo estoy harta. Yo quiero estar bien. Pero a lo mejor no me queda un poquito, ¿eh? El caso es que la revista Forbes debería darnos un reconocimiento o algo, porque sacarle dinero a gente por hacerla llorar. Bueno, pero eso es lo que llevan haciendo Alex Ubago y gente así toda la vida, cierto, ¿no? Es cierto. Estoy de acuerdo. Pero todos aquí sabemos que yo ya he convertido mi intimidad en un erial de todo lo que he sacado de mí para volcarlo en este podcast. Ya no me queda nada para ofrecer. Lo sabéis todo sobre mí, hasta mi nombre real. Todos mis defectos, manías y puede que alguna virtud han quedado reflejadísimos en reiteradas ocasiones a lo largo de estas 5 temporadas. 5 temporadas ya, Monty Piró. Qué fuerte. Muy fuerte. ¿Y qué clase de contenido creas cuando la actualidad es todo el rato señores quejándose una y otra vez de que los jóvenes son muy woke y tú te has quedado ya vacío ya emocionalmente de todo lo que has dicho? Pues lo que me queda es copiar. Muy bien, bueno. Y si en pasados programas tú seguiste la estela de las red flags que comentamos nuestra amiga Debbie y yo para mencionar las tuyas, yo voy a aprovechar para hablar de green flags, ya que tú abriste brevemente esa puerta y me pareció muy interesante. Vale. Aunque tú solo dijiste 3, te sentiste poco generosa. Bueno, pero es que te podría decir más, como por ejemplo, que no sea policía, green flag. Claro, hombre, pero no se vale hacer la negativa. Bueno, pero es que yo que alguien no sea policía lo valoro muy positivamente. No, es que por lo que me han contado, o sea, tengo amigas como que en Tinder solo se encuentran policías. Sí, claro. O sea, por lo que sea, la gente no quiere juntarse por policías. Yo te juro que es que antes me retiro a un convento, a una montaña, a una ermita, ¿sabes? Que me lío con un policía. O sea, es que eso no va a suceder. Pues mira, imposible que suceda. Todas las que han tenido citas con policías y me dieron a mí a Next, que se jodan. Te lo digo. Pues sí, porque nada bueno hay ahí. Porque luego todas el 8 de marzo han tenido pollo. Porque claro, ¿qué espera? Es que es un facha, ¿sí? ¿Sí? ¿En serio? No jodas. No, de verdad, ¿un policía? No puede ser, amiga, no puede ser. Hombre, claro. El caso es que hoy me apetece ser positivo, Monty Piró. Y creo que este podcast, tan volcado en relatar la imperfección del mundo y de los que lo habitan, tiene el deber espiritual de extraer algo positivo de todo esto. Porque al final compartimos nuestra vida con muchísima gente y pese a las múltiples bromas y memes de querer morirnos, no queremos hacerlo aún. Estamos en duda. Bueno, eso es tu opinión. Así pues, he pensado en escribir una lista de cosas que me gustan de la gente. Ya no tanto para sentirme atraído románticamente, que también, sino para decir, hey, esta persona me da buen rollo. Empecemos por la más importante para mí, alrededor de la cual debe girar todo lo demás. Que me haga reír. Bueno, fundamental. Y que conste que no digo que sea gracioso o graciosa, porque esto para mí es claramente insuficiente. Hay gente cuyo humor conecta mucho conmigo y les quiero al mismo nivel, pero hay otras cuyo humor no hace sino marcar una distancia entre ellos y los demás, y aunque sean genuinamente graciosos, pueden hacer sentirme enormemente incómodo. Por ejemplo, para un ejemplo reconocible, David Suárez, por ejemplo, sería un ejemplo perfecto de esto. Pero si un día estamos juntos y me haces enseñar los dientes de la risa, me tienes en el bote. Tú me quieres a mí por eso, ¿verdad? Claro que sí. La autocrítica salvaje sería otro punto muy fuerte. Una persona que se destruye a sí misma cada vez que habla me cae genuinamente bien, independientemente de los problemas a largo plazo que pueda acarrear esta persona en cuestión. El atacarse a uno mismo me hace sentir cómodo, en presencia de alguien que no concibe la perfección ni para sí mismo ni para los demás. Nada me incomoda más que una persona perfecta que te mira esperando lo mismo. Así que autosaboteadores del mundo, venid a mí. A mí eso también me gusta, ¿eh? O sea, la gente que es muy autocrítica y de hecho que lo hace a la primera de conocerte. Porque ya, o sea, vamos a ver, aquí tenemos una edad ya, ¿no? Sí. Y a mí este rollito de que tú conoces a alguien y al principio estamos jugando todos a mostrar nuestra mejor cara para 5 meses después sacarte los traumas en la primera cita. Que es lo que yo hago, porque es como... Yo no tengo por qué ocultar esto, porque es que tampoco quiero que nadie me idealice, ni que nadie se enamore de mi perfección, esta a la que jugamos, ¿no? Claro. No. O sea, aquí tienes mis traumas, estos son. Si a ti esto te parece bien, continuamos, pero no me jodas sacándome la mierda a los 5 meses, porque yo no estoy aquí para perder el tiempo, ¿sabes? No podemos perder ni un minuto. Entonces, la gente que es autocrítica y que expone su mierda el primer día es la mejor gente de este planeta y no tengo la menor duda. Totalmente a bordo de esto. Tercera cosa, la escucha y mirada activa.
Pocas cosas más sugerentes y excitantes que notar que la persona con la que hablas está metida de lleno en lo que estás diciendo, que tiene un interés genuino en lo que estás haciendo. Ni el móvil, ni el contexto, ni otras personas le distraen porque ha adquirido un compromiso contigo a la hora de entablar una conversación. Obviamente, aquí hay una responsabilidad compartida, porque a veces uno mismo puede ser un auténtico socarre y es normal que la gente desconecte. Claro. Es labor de uno mismo saber cuándo tampoco está ofreciendo una gran conversación. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. Hay muchísima gente que no lo sabe. Quiero decir, hay mucha gente que dices, cariño, esto que me estás contando, porque no es la anécdota, es cómo lo cuentas. Y hay gente que dices, esto podría ser un email, ¿sabes? Pues esto podría ser un minuto. O sea, esta gente que se recrea en lo anodino, que te cuenta detalles que no aportan nada a la historia, que te la sudan, que no mejoran y se alargan y se alargan y se alargan y tucutú. Mira, por favor, no. ¿Quieres que te haga caso? Yo te hago caso, pero a ver, mantén un poquito tú también, ¿sabes? Yo he sentido la necesidad de decirle a alguna persona, no lo he hecho porque sería tan grosero que podría generar violencia, de decirle, al cortar a alguien y decirle, por favor, ¿puedes enviarme un audio de WhatsApp? Y por favor, puedes... Y ya lo escucharé yo en otro momento. Y ya no lo escucharé yo. Claro, ya haré como que lo escucho. O te puedo poner por 2, porque a la gente no se le puede poner por 2. Como decirle, perdona, ¿puedes contar esto muchísimo más deprisa para que se acabe antes, por favor? ¿Podrías hablar increíblemente rápido para acabar con esta mierda? Porque es que, claro, es que no me importa. A mí hay una cosa que me hace mucha risa de ciertas parejas que se quieren, pero que no se cortan a la hora de decirse las cosas, que cuando alguien te está soltando un rollo, la pareja te dice, cariño, venga, acelérale, que te enrollas mucho. Me encantan esas parejas. Hostia, pues yo cuando veo eso me gusta porque es como... O sea, me hace risa. Espero, o sea, nunca me ha pasado. Y pues es que quiero decirte, si a mí algún día un tío me dice, venga, va, acelera, que te pones muy pesada. Ya, no veo que alguien te lo haga a ti, la verdad. No veo el momento. No ha nacido el hombre. Yo no sé, yo lo veo, las veces que lo he podido ver, me parece chulo si se hace desde, no sé, desde... Yo, por ejemplo, una cosa que valoraba mucho de mi expareja es que yo tengo como unos greatest hits, o sea, ciertas anécdotas que me han pasado que son graciosísimas, que me he visto obligada a contarlas muchas veces. Y él las ha presenciado todas y cada una. Y todas y cada una se partía el ojete, ¿sabes? Porque, y seguramente no le haría ni gracia. Pero era como... Claro. Entendía que hay... Bueno, es que hay una anécdota que algún día la contaré que tiene que ver con unos suecos viniendo a tocar a un pueblo de aquí que se llama Sueca, pero que eran suecos de Suecia. Bueno, y aquello fue una especie de bienvenido Mr. Marshall del heavy metal. Una cosa, de verdad, una anécdota increíble. Pues yo esto lo habré contado 36 veces delante de él. Y él las 36 veces se ha reído. Claro. Hostia, eso es amor, tío. Eso es amor. Eso era amor. Otra cosa que valoro mucho es, obviamente, la independencia. Esta me la grabé a fuego una vez hace muchos años con una cita Tinder que tuve. Quedé en un sitio y la chica apareció con su coche, me saludó y me pidió por la ventanilla que si podía aparcárselo. Estuve a punto de decirle que no hacía falta, que podía volverse a su casa, que no iba a funcionar. Pero es que además llevaba Europa FM a toda pastilla. Bueno, es que eso es muchísimo peor. Ya, es bastante peor. En fin, un horror. Una frase que a menudo me digo a mí mismo es que si he de enamorarme alguna vez, será de alguien que me quiera, pero que no me necesite. Algo que obviamente suena muy bien. No, pero eso es porque porque tienes un apego evitativo de cojones tú también y... Pero es que no tiene... O sea, suena muy bien, pero que no tiene necesariamente que conectar con la realidad, que eso ya lo sé. El caso es que muchas veces he hecho gala en este podcast, y tú lo sabes sobradamente, Monty Peiró, de lo que me gusta ir a mi bola, estar solo, y cómo eso también me ha trastocado un poco, porque al final, de tanto buscar estar solo, acabas, efectivamente, solo. Sin tilde. Pero claro, lo que tiene ser hijo único, nieto único y primo único es que tu visión del mundo es algo única. Ni mejor ni peor, una visión única. Pero digamos que me encanta la gente que tiene 1000 cosas en su vida ajenas a la mía. Pero ojo, cuidado, que esto puede chocar con cosas que he dicho anteriormente. Si tu independencia es tan fuerte que te pones a hablar conmigo con poco interés, tu independencia me la suda muchísimo y te puedes ir a la mierda. Yo este tema de la independencia me siento un poco ambivalente, porque yo soy muy independiente y cuando tengo una relación, bueno, tú lo has comprobado, que viajo sola, hago cosas sola y todo sola.
pero cuando estoy conociendo a alguien y me mola, quiero pasar mucho tiempo con esa persona porque quiero conocer a esa persona y esto a veces la gente lo confunde con dependencia. Y la gente vamos todos como con unas alarmas ahí de relájate. O sea, quiero decirte, ¿en qué momento parece como que tienes que ocultar que la gente te gusta para no parecer una loca? Escúchame. Es un equilibrio bastante raro porque nos hemos acostumbrado a que ciertas cosas significan ciertas cosas y no es así. Y no es así, para nada. Igual que también hay muchas cosas que se confunden con dependencia y no es dependencia. Necesitar a tu pareja cuando tienes un problema no es dependencia. Querer pasar tiempo con tu pareja no es dependencia. Querer contarle cualquier cosa que te pasa no es dependencia. Y querer que tu pareja te haga caso y te conteste a los WhatsApps no es dependencia. O sea, que también se están difundiendo por ahí como unas cosas que son un poquito terroríficas. O sea, ni todo es dependencia, ni la independencia per se es buena. No, claro. O sea, quiero decir, todo tiene que estar equilibrado. Pero es que al final hay gente que digo, bueno, pues nada, yo ya voy a buscarme un novio al que voy a ver un día al año y ya está. Sí, parece que veo que es un poco el patrón que en general se persigue, ¿no? O sea, se está persiguiendo un poco que tú tienes que aceptar que vas a tener una relación emocional y romántica con alguien que te puede dedicar como mucho un día del fin de semana. Y que además es el rollo este de, como no quiero que esta persona se crea que soy dependiente y como no quiero agobiarle y como no tal, pues tengo un novio que sé cómo se llama y poco más. Y poco más. Bueno, pues sé cómo se llama, folla bien. Hay un señor ahí que es mi novio, pero que yo qué sé, no sé qué edad tiene, no lo sé. No ¿Dónde lo sé. vive? No lo sé. ¿A qué se dedica? Pues yo qué sé, cariño, es que no le quiero agobiar. O sea, es que llega un punto, es que yo qué sé, un poquito, se nos está yendo un poquito a las manos, ¿eh? Hay un tema aquí, Montipiro. Joder, si hay un tema. Hay un tema aquí. Hay un tema, lo podemos claro que explorar sí. más en otro programa. Claro. Pero mientras tanto vamos a ir con más green flags. Vale. Otra green flag muy importante, aunque parezca una chorrada, que disfrute de la comida. Buah, fundamental. Me produce una gran satisfacción comer y ver que los demás también disfrutan de ello. Observar a alguien saciar su hambre y su sed es un sentimiento muy atávico e íntimo que me parece precioso. Sí. Obviamente todas estas personas, entre las que me incluyo, tenemos un lado tenebroso, que es que el hambre nos vuelve insoportables. Pero respeto mucho también a alguien que tiene hambre y lo expresa. Hombre, claro. Muchísimo respeto por esto. Sí, totalmente de acuerdo. También me gusta la gente hogareña. Mirad, este sentimiento es muy especial y puede interpretarse de muchas maneras erróneas. La gente que prefiere hacer algo más de tranquis, en su casa, en casa de alguien, ya sea jugar a juegos de mesa, de rol, simplemente un botellón de confinamiento o quedar para hacerse un ciclo de películas, lo que sea, es a menudo vista como gente sosa, vaga o poco aventurera. Que va, esa es la mejor gente. No digo que sea muy falso, pero lo que muchos de los que se obsesionan con salir por los 300 garitos de mierda del casco antiguo inundados por guiris no entendéis es que los que disfrutamos de planes más íntimos lo hacemos porque nos gusta estar con los demás de verdad. Llamadme loco, pero cuando hablo con alguien me gusta poder escucharle sin tener que gritarle a la oreja o beberme 2 litros de Estrella Galicia para que me dé igual que a nadie le interesa lo que tengo que decirles. Exactamente. Nada más bonito que una persona que está en tu casa a gustísimo y no se quiere ir. Lo mejor que hay. Que le guste hablar de política. Yo entiendo que hay momentos y momentos. Existen contextos donde no se habla de política aunque todo el mundo esté en la misma Pero página. que todo lo que se habla es política. Todo es política. Es que todo ya está, dilo. No te sientas mal. Pero bueno, yo entiendo que hay situaciones en las que pues igual, pues tampoco vamos a ponernos a hablar aquí de Pablo Iglesias y de, ¿Pero por qué no? Ferreras. Mira, para mí tal. una green flag sería esta gente que cualquier cosa lo lleva a la política. O sea, que tú quieres hablar de qué zapatos te gustan más y te dice, eso es político. Exacto. Esa decisión es política. Esa es mi gente. Pues la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Que puedo entender que no, pero lo entiendo. Hay distintas formas de evitar una conversación sobre política y se nota cuál es tu rollo cuando lo haces. Cuidado ahí. La gente con planteamientos políticos claros siempre en mi equipo y no cualquier planteamiento político, evidentemente. Pero ojo, que el 15M en su día creó monstruos y hay gente que adora hablar de política con una patina de ego muy rara y te pueden socarrar la vida. Hombre, claro. Esa gente, hombres, existen y conviene cortarles a tiempo. Y después de todos estos puntos macro, súper importantes, vamos con una serie de puntos micro más rápido y más express.
Que se comunique con memes y stickers por WhatsApp, incluso en las conversaciones más serias y dramáticas. Genial, sí. Que le gusten los animales en general y los dinosaurios en particular. Bueno, es que, ¿qué dices? Es que si no, Sí. es que no quiero saber nada. No quiero saber nada, evidentemente. Obviamente, ni se te ocurra mostrar nada de indiferencia ante la presencia de un animal. Hombre, si claro. hay un animal en la habitación, no puedes ignorarla. Hay gente Ya. que lo hace. Sí, claro. No, esto no Mucha puede ser. gente. O sea, gente que llega y hay un perrito saltando de alegría de verle, aunque no le conoce de nada, Y pasa. y pasan de él. Bueno. Perdona, ¿quieres hacerle caso a este perro? Violencia es tolerable en estos Sí, casos. para mí sí. Que piense que The Office es la mejor serie del mundo, pero se muerda la lengua cuando alguien no la ha visto para no socarrarle, porque sabe perfectamente, porque todos lo sabemos, que a esa persona le han machacado muchísimo en su vida y solo tiene que llegar su momento. Sí. Es una virtud difícil de mantener. Sí, eso conmigo lo hiciste. Creo que sí, creo que Sí. más o menos mantuve una coherencia. Que le guste El Señor de los Anillos. ¿El libro o la película? Todo Todo el universo. Vale, que le guste Tolkien. No pasa nada si no le gusta, no pasa nada. Puedo incluso soportar esa típica frase de mierda de a mí es que esas cosas de fantasía me aburren. Pero si te gusta la mejor trilogía de todos los tiempos, suma. Yo tengo que decir que El Hobbit, la peli, no la he visto, porque tuvo El muy Hobbit. malas críticas y tal. Pero el libro, Ujú. a mí me gustó más El Hobbit que la trilogía del Señor de los Anillos. Y supongo que esto, o sea, genuinamente yo El Hobbit me lo leí en 3 días. Sí. O sea, fue como, wow. Es que wow. el Hobbit es la hostia, es que el Hobbit es súper divertido. El Hobbit es increíble. Va súper al grano. La trilogía todos. es, joder, es espectacular, pero el Hobbit, wow, increíble. Totalmente de acuerdo. Que si cantas Almendrero de Doraemon, te siga. Esto es una green flag Almendrero de Doraemon. Es que es fantástico. Que detecten mi estado de ánimo. Que me sepan ver. No soy precisamente un as ocultando mis emociones, pero la gente que las percibe me suele caer bastante bien. Que controle de actualidad. Ya no solo de política, sino que sepa qué pasa en el mundo y en las redes sociales en general, que conozca las polémicas del momento. Nada me da más bajón que estar todo el día en Twitter indignadísimo con algo y que alguien por la noche me diga, no sé de qué me hablas. Y ojo, que no hablo de conocer a gente. O sea, hoy pegas una patada a una piedra y se te hacen famosos 3 quinceañeros. Hablo de saber de cosas que pasan en el mundo Sí, general. de saber la última que ha liado Lucía Echevarría. Cosas así, exacto, sí, me flipa. Que le gusta el cine y los videojuegos, pero el cine y los videojuegos que me gustan a mí, no esas mierdas que ven y juegan los demás. Que le guste, y que le guste la animación, que también me gusta mucho y la gente no suele gustarle. Ujú. Y acabo ya con que se ría mucho. Me encanta la gente que se ríe constantemente, sobre todo si es con cosas que digo yo. Qué gilipollas que eres. Y básicamente la gente a la que yo le gusto. Eso está fantástico y muy bien. Esas serían todas mis green flags. A mí me gusta, para mí una super green flag es la gente que tiene detalles todo el rato, porque yo tengo detalles, suelo tener detalles, en plan de veo algo que sé que te gusta, te lo compro, tal. Entonces a mí la gente que me agasaja así como con cosas que sabe que me molan, que se acuerda de que un día dije que me gusta el Kinder Sorpresa y de repente un día me regaló un Kinder Sorpresa, ese tipo de cosas, Eso está muy bien. me gusta muchísimo. Para mí eso es muy, muy green flag. Y luego para mí una green flag máxima, y esa no te la vas a ver venir, es que me manden emails. Hostia, A mí me enamoras... son las cartas de hoy, ¿no? A mí me enamoras con un buen email, ¿sabes? Y sí. O sea, es como la gente que no manda emails, ¿qué le pasa? No sé, ya se ha visto superado por todo lo demás, ¿no? El WhatsApp se lo ha comido totalmente. A mí la gente que manda emails me gusta. Yo mandaba emails, me acuerdo, de aquella época. Es que es súper guay. Es lo Tuve más una época, sí. normal. Y no lo recibía prácticamente. Me acuerdo que me declaré a alguien por mail. Joder, qué guay. Pues ojalá me pasara eso. Me declaré. Uf, madre mía, me acuerdo que me gustaba un montón y tal. Resulta que era lesbiana y no me podía... Por lo que sea, no... Por lo que sea, no me podía corresponder, pero fue muy guay. Le hice una declaración súper chula. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Pues nada, Pues nada, vamos a ir cerrando esto ya. vamos ¿eh? a hacerlo. Bueno, esta semana, Scalipurcia, hemos tenido 3 Patreons nuevos. Ojo. Marcos, por favor. Ay, joder, es que ahora me va a costar. Bueno, Marcos. estaremos haciendo cambios. Estamos en transición, no te preocupes. Edgar, Antonio y Carme. 3 personas, tres. tres personas Madre fantásticas mía. que esta semana han decidido donar su dinero Para llorar contigo. para que yo pueda seguir pagando a mi terapeuta, porque ahora mismo
Dependo, o sea, estoy completamente en las manos de Patreon para pagar a mi psicóloga. Perfecto. O sea, si queréis... Esto voy a chantajear muy duramente. De momento, con lo que cobramos me da para 3 sesiones al mes. Pues Pero necesitas una más. Necesito una más. Claro. Sí, la necesito, ¿eh? Quiero decirte, Vale. es una cosa vital. Entonces, por favor, haceos Patreons, los que Venga, todavía no lo joder. seáis. Patreon.com/todomal. Desde 2 euros al mes Ujú. os encargáis de que yo vaya todas las semanas con una señora que me está ayudando muchísimo. Pues sí, Y otro tema que tenía que decir. Hace mucho tiempo que no recibimos declamaciones. cierto. Recordar que tenemos el libro de declamaciones, que es una sección abierta a vosotros, nuestro público, donde podéis mandaros quejas, anécdotas, sugerencias, lo que queráis. Ujú. todomalpodcast@gmail.com. Nos mandáis ahí una nota de audio Ujú. y tan amigos todos. Súper amigos todos. Súper amigos todos. Y nos vamos a despedir con una canción que han sacado esta semana. Bueno, para cuando esto salga, hace un par de semanas, una banda madrileña que se llama Tiburona, formada Ajá, por me 3 flipa. mujeres increíbles, Laura, Rita y Carmen, Super Carmen, que es una de nuestras oyentes además más legendarias. Ujú. Y el tema se llama Cartel Precioso Qué guay. y es una maravilla, es una fantasía. Así que con Ideal. Tiburona nos despedimos y la semana que viene Más más y o peor.